Ya chicos, vamos a realizar la quinta asesoría entonces, el cual es el último. Ya el tema es procedimientos. Vamos a ver los distintos procedimientos, como el sondaje vesical, la nasogástrica, tacto rectal, entre otros procedimientos. Ya chicos, entonces vamos a iniciar con el primer procedimiento, que es sondaje vesical. Vamos a mencionar las indicaciones, las contraindicaciones y el procedimiento en sí. Entonces, el sondaje vesical es un procedimiento que consiste en introducir una sonda hasta la vejiga por el meato urinario con la finalidad de obtener una vía de drenaje que puede ser temporal, puede ser permanente o intermitente, que va desde la vejiga al exterior. ¿Ya? Vamos a tener la sonda Nelaton, que esta sonda mide aproximadamente 35 centímetros y va a tener dos agujeros en la punta. Y bueno, se coloca cuando llega a por ejemplo, un paciente de emergencia con una retención urinaria y generalmente si es un paciente que nunca ha tenido un cuadro obstructivo. Porque si es un paciente que ya es continuador de sonda y, por ejemplo, se le salió la sonda y tuvo una retención urinaria, se prefiere colocar una sonda Foley. Las indicaciones dentro de la colocación de sondaje vesical tenemos indicaciones terapéuticas e indicaciones diagnósticas, ¿ya? Por ejemplo, las indicaciones vamos a tener, como se ve en la diapositiva, las diagnósticas para el control estricto de la diuresis, para la administración de contraste en estudios diagnósticos, la obtención de muestras de orina para cultivos también. Y bueno, con fines terapéuticos tenemos los siguientes, ¿no? Por ejemplo, una uropatía obstructiva infravesical, ¿no? Si hay una hipertrofia prostática o una estenosis uretral, o también para una irrigación continua vesical en casos de hematuria. En esos casos, sería con fines diagnósticos la colocación de la sonda vesical. También vamos a tener distintos tipos, ¿no?, de sondas. Por ejemplo, en la primera imagen que pueden ver, o bueno, pueden ver en la parte inferior derecha, que hay dos tipos de sondaje, ¿no? Unas que tienen dos vías y otras que tienen tres vías. Ya, por ejemplo, en la primera imagen de fondo celeste tenemos que las dos primeras tienen dos vías y las tres últimas tienen tres vías. Entonces, por el primer tubito se hace, bueno, por uno de los tubitos se hace un globo vesical y nos va a decir qué cantidad de suero fisiológico o estéril hay que colocarle para hacer el globo y quedaría, ¿no?, con el globo vesical. Y este globo queda en la vejiga del paciente y de esta manera no, de esta manera evitamos que se salga, ¿no?, la sonda. Entonces van a ver las sondas de dos vías, como les mencionaba, y las de tres vías. ¿Cuál es la diferencia o en qué casos opto por utilizar una sonda de tres vías? Por ejemplo, en pacientes que tengan alguna patología, bueno, sea por ejemplo operado de próstata o de cualquier patología urinaria, estos pacientes posoperados suelen sangrar, ¿no? Y si nosotros dejamos una sonda que tiene solo dos vías, el paciente se llena de coágulos y no vamos a tener cómo sacarlo, ¿no? Tendremos que volver a reoperarlo. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una tercera vía que es para una irrigación continua, ¿no? Caso contrario, que si le colocamos una sonda que tiene tres vías, tenemos una extra que sirve para la irrigación continua. Entonces, si ese paciente sangra, ¿no? Tenemos la opción, ¿no?, de diluir o de realizar esta irrigación continua por esa tercera vía y evitar que se formen coágulos por dentro. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la ventaja de las que tienen tres vías. Las tres vías tienen una tercera vía, ¿para qué? Para una irrigación continua, para evitar formación de coágulos y que para que por la bolsa colectora salga la sangre más diluida y se eviten coágulos en el paciente. El número de sonda generalmente se usa en varones del número 16 a 18, en mujeres de 12 a 14 y en niños de 8 a 10. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la colocación de la sonda vesical? Tenemos las que se muestran, ¿no?, la diapositiva, patologías generalmente agudas, una uretritis aguda, una prostatitis aguda, rotura traumática de la uretra, como una uretrorragia, hematoma perineal o escrotal, deformidades del pene, alergia conocida a los anestésicos locales o al látex o una incontinencia urinaria. Ahora, en las imágenes que se muestran en la diapositiva, vamos a ver el procedimiento en sí, ¿no?, para una colocación de la sonda vesical. Y para ello hay que mencionar cuáles son los materiales a utilizar, ¿no? La sonda propiamente dicha, la bolsa colectora, guantes estériles, esparadrapos, lidocaína, jabón, ¿no?, y gasas.
Para el procedimiento, entonces siempre tenemos que explicar al paciente, como les mencioné en la anterior asesoría, tienen que explicarle el procedimiento a realizar, ¿no? De manera práctica para que pueda entender el paciente y, bueno, que nos dé su consentimiento. El procedimiento en sí, bueno, para todo procedimiento hay que realizar un buen lavado de manos, ¿no? Un lavado clínico y nos colocamos los guantes. En un paciente varón tiene que estar en decúbito dorsal, ¿no? Echado, se coge el pene en 90 grados, se hace de 2 a 3 veces un buen lavado, ¿no? En los genitales, se coloca una gasa, ¿ya? Y se deja el pene ahí encima y hacemos, bueno, sobre el pene lo colocamos sobre la gasa y hacemos el cambio de guantes, ¿no? En esa área que ya está estéril, hacemos el cambio de guantes, ¿no? Y vamos a coger con otros guantes, ¿no? Ya colocados, cogemos el pene en 90 grados y vamos a colocar la lidocaína en gel y esta tiene que pasar por toda la uretra para que ingrese la sonda y no cause ninguna molestia en el paciente, ¿no? Esta sonda tiene que estar eh, bien colocada, ¿no? Y la sonda se tiene que coger de una manera peculiar, ¿no? Que es como pueden ver en la parte inferior, que se le ve enrollado en la mano. ¿Para qué? Para que de esta manera no choque con alguna otra zona que no esté estéril y evitar contaminar los genitales, ¿no? Al paciente, ¿no? Entonces introducimos la sonda en 90 grados. Cuando sentimos que hay como un stop, bajamos el pene a 95 grados y vamos a seguir introduciendo la sonda, de preferencia se introduce toda la sonda. ¿Por qué? Porque la uretra del varón es larga. Entonces, cuando ya estamos seguros que estamos en la vejiga y vamos a inflar el globo vesical, ¿no? Y vamos a conectar la bolsa colectora. En el caso de pacientes mujeres, vamos a realizar la misma técnica de lavado de manos, de limpieza, ¿no? Nuestro lavado clínico, nuestra colocación de guantes, vamos a abrir los labios mayores, hacemos una limpieza de arriba hacia abajo para evitar arrastrar microorganismos. Nos hacemos el cambio de guantes, cogemos nuevamente la sonda enrollada, como les mencionaba, previamente habiendo colocado la lidocaína, y ubicamos bien el meato urinario para colocar la sonda. Hacemos el lobo vesical y fijamos la sonda y quedaría, ¿no? Colocada la sonda. También es muy importante saber cómo realizar el retiro del sondaje, ¿no? Cuando ya queremos retirar la sonda, hacemos nuestro lavado clínico, nos colocamos los guantes y tenemos que desinflar el globo primero y luego recién sacar la sonda. Bueno, esto en cuanto al sondaje vesical. Ahora vamos a hablar acerca de la sonda nasogástrica, ¿no? Para la sonda nasogástrica, la sonda que utilizamos es la sonda de Levin, que mide aproximadamente 115 centímetros y tiene 3 marcas, las cuales sirven para más o menos nosotros tener, más o menos conocer o saber cómo colocar la sonda, ¿no? Esta sonda tiene 4 agujeros en la punta y las indicaciones para su colocación son las siguientes, ¿no? Para una nutrición enteral, en pacientes que hay que nutrirlos, por ejemplo, pacientes que están muy delgados, caquécticos o pacientes que, por ejemplo, tienen Parkinson, Alzheimer, que no pueden deglutir no correctamente, o también en pacientes que entran a UCI, se les coloca una sonda nasogástrica. También otra indicación es para una descompresión estomacal, ¿no? En el preoperatorio, por ejemplo, o si el paciente cursa con una obstrucción intestinal, también es una indicación para estos pacientes la colocación de la sonda nasogástrica. Para un lavado gástrico, ¿no? En pacientes que llegan a la emergencia por haber ingerido pastillas o sustancias para suicidarse, ¿no? Para fines suicidas. Es decir, se le coloca esta sonda nasogástrica para remover el líquido o sustancias dentro del estómago cuando hay sospecha o evidencia de ingesta de algún tipo de sustancia tóxica. O también en casos de hemorragia digestiva alta. Bueno, acá podemos ver, ¿no? La sonda, como les mencionaba, es una sonda que mide 115, 120 centímetros aproximadamente. Va a tener 3 marcas para ver hasta dónde se va a colocar en los pacientes y en la punta va a tener 4 agujeritos. Las contraindicaciones para la colocación de la sonda son las siguientes, ¿no? Pacientes con esófago obstruido o perforaciones esofágicas, no hay que colocar la sonda nasogástrica en estos casos, no se debe colocar. Pacientes con varices esofágicas con riesgo de sangrado tampoco, ingesta de sustancias cáusticas, alcalinas o ácidas, eh, problemas de coagulación, fracturas de base de cráneo también, tampoco se debe realizar, vómitos persistentes o hemorragia gastrointestinal aguda. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento en sí
nos va a ayudar mucho las marquitas que tiene la sonda, ¿no? Siempre hay que medir nuestra sonda. ¿Cómo hacemos la medición? Bueno, va desde la punta de la nariz del paciente hasta el lóbulo de la oreja y desde el lóbulo de la oreja hasta de la apéndice sifoides o al revés, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a saber que estamos en el estómago, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la comprobación de esto? Aspirando jugo gástrico, ¿no? Con la jeringa, o si no, nos colocamos el estetoscopio, la campana la ponemos a nivel del epigastrio, introducimos un poco de aire por la sonda y tenemos que escuchar un borborismo propio, ¿no? Del estómago. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo vamos a colocar, ¿no? La sonda del paciente? Como les mencionaba, siempre hay que medir, ¿no? Desde la nariz hasta el lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja hasta el sifoides. ¿No? Hay que tener en cuenta como dato, ¿no? Que en la mujer, desde la arcada dentaria al cardias hay aproximadamente 35 a 37 centímetros y en los varones son 40 centímetros. Entonces, por ejemplo, si nuestra primera marca tiene 37 centímetros, la marca de la sonda me refiero, significa que pasada esta marca ya estaremos en el estómago, ¿no? Y para el procedimiento siempre tenemos que tener al paciente sentado o semisentado. Luego de hacernos el lavado clínico, nos colocamos nuestros guantes, hacemos una exploración siempre de las fosas nasales del paciente para ver si es que no hay un tipo de desviación de tabique o alguna obstrucción por un pólipo o algún sangrado, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta de que hay que revisar siempre las fosas nasales para estar seguros que la fosa nasal esté indemne y no hay alguna obstrucción, ¿no? O nos cause alguna dificultad al introducir la sonda. Hay que explicarle obviamente antes de todo el procedimiento lo que vamos a realizar y tener su consentimiento. Y bueno, le colocamos la lidocaína antes de colocar la sonda. Introducimos la sonda en el paciente y tenemos que decirle que haga una pequeña o una leve hiperextensión de la cabeza e introducimos despacio la sonda. Ahora, van a haber casos en los que no vamos a poder utilizar la sonda nasogástrica y para ello nos va a servir o vamos a tener como opción la sonda de gastrostomía. ¿Ya? Entonces la sonda de gastrostomía es una sonda más pequeña, es más gruesa, ¿no? Y bueno, tenemos ahí las partes que tiene, ¿no? La sonda de gastrostomía. Ahora, ¿cuáles van a ser sus indicaciones? ¿No? Esas son las indicaciones en pacientes con sonda nasogástrica y que, por ejemplo, han adelgazado mucho y la familia pide otra opción o en pacientes que otra opción, ¿no? Para una mejor alimentación. En este caso podemos optar por esa sonda de gastrostomía. O en pacientes que tengan algún problema a nivel del esófago, ¿no? Que no pase la sonda, y bueno, ahí tendríamos que optar por la de gastrostomía. Em, hay que tener en cuenta que todos los días se debe hacer un lavado de la sonda porque a veces sale jugo gástrico y puede lesionar la piel, ¿no? Esta sonda se puede dejar hasta 4 a 6 meses en el paciente. Y bueno, aquí también otra de las indicaciones, ¿no? Pacientes con tubo digestivo intacto, incapacitados para ingerir alimentos en cantidad o calidad suficiente por periodos prolongados de tiempo. Pacientes con alteraciones deglutorias, neurológicas, ACV, parálisis cerebral, disfagias, ¿no? Como la esclerosis lateral amiotrófica, alteraciones deglutorias o la imposibilidad de una suficiente nutrición oral en pacientes ancianos o demenciados, niños con alteraciones nutricionales provocadas por enfermedad de Crohn, grandes quemados o traumas severas, ¿no? En esos casos también está indicado la colocación de la sonda de gastrostomía, pacientes con lesiones orofaringeas orgánicas que impiden la alimentación oral, por ejemplo, pacientes oncológicos o pacientes que no toleren la sonda nasogástrica, como les mencionaba, una opción va a ser la colocación de la sonda de gastrostomía. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de las heridas quirúrgicas, que también lo han tocado en esta última asesoría, que es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Sobre todo cómo distinguir una herida limpia de una limpia contaminada o de una contaminada a una sucia o infectada, ¿no? Entonces, toda herida se define como una solución de continuidad, ¿no? Y van a haber tipos, ¿no? Como les mencionaba, 4 tipos. El primer tipo es la herida limpia, en las cuales, bueno, son no infectadas, en las que no hay ningún tipo de reacción inflamatoria y en las que los tractos respiratorios, gastrointestinal, no geniturinario, no van a ser penetrados. Son heridas cerradas por primera intención. Mientras que las heridas contaminadas, aquí ya hay
apertura, ¿no? De los tractos. Son las de tipo 2, ¿no? Son heridas en las que el tracto respiratorio, genitourinario, gastrointestinal van a ser penetrados bajo vigilancia previamente controlada y sin existir alguna contaminación inusual. No existe evidencia de infección en sí, ¿no? Como ahí se menciona, es un trauma menor durante la cirugía y, por ejemplo, lo más frecuente es una operación que incluye tracto biliar, apéndice, vagina, orofaringio. Las heridas ya contaminadas, esas heridas contaminadas o tipo 3 son aquellas heridas accidentales y de corta duración, en donde ha existido una contaminación importante que no ha sido anticipada, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido un estricto cumplimiento de la técnica aséptica, ¿no? Como se ve en la diapositiva, como las describe en este cuadro que les he colocado, son traumas mayor durante la cirugía, hay una contaminación severa del tracto gastrointestinal, acá ya ha habido apertura, ¿no? Del tracto biliar o genitourinario en presencia de bilis u orina infectada, es una herida traumática reciente. Mientras que una herida sucia o infectada ya son heridas traumáticas no recientes, donde hay desvitalización tisular importante por cuerpos extraños o contaminación fecal. Y esas heridas son heridas traumáticas de larga evolución con tejido necrótico que pueden presentar, que presentan, mejor dicho, infección o perforación de víscera hueca. Y en estas heridas, en general todas las heridas, ya tanto tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, ya sea limpia, limpia contaminada, contaminada o sucia, infectada, todas tienen un cierto porcentaje de infección, ya un cierto grado de riesgo de infección. En cuanto a las heridas limpias, va a tener alrededor de 1 a 3% de riesgo de infección. Herida limpia contaminada hasta menos del menor o igual a 10%. Herida contaminada de un 15-20% y una herida sucia infectada ya más del 20 a 30%. Y bueno, ¿por qué? Porque se infecta una herida por la colonización de bacterias, ¿no? En la herida, por el estado de la herida al terminar una cirugía, porque no hay un buen control, una buena curación de la herida postquirúrgica, ¿no? Como les mencionaba en la anterior clase, y también, sobre todo, porque se infecta una herida por el estado general del paciente, si es un paciente inmunosuprimido, un paciente ¿no? Que ha tenido, que consume no corticoides con frecuencia, pacientes diabéticos con VIH, ¿no? Etcétera. Todos estos pacientes que estén inmunosuprimidos o que tengan un mal estado general va a predisponer a que pueda haber una sobreinfección de la herida. Y bueno, aquí la curación de heridas, ¿no? También pasos a seguir. ¿Cuáles son? Explicar a la persona herida lo que queremos hacer, ¿no? Antes de curar la herida, lavarnos las manos, colocarnos guantes, quitar la ropa que cubre la lesión, lavar la herida con un chorro de agua fría estéril o suero fisiológico, lavar la herida siempre desde el centro de los bordes, ¿no? Desde el centro hacia afuera con gasa, jabón, peróxido de hidrógeno. Si existe tejido necrótico hay que retirarlo y continuar lavando. Retirar todo el jabón ya después de realizar todo el lavado. Retirar el jabón con agua estéril, secarla y proceder a la sutura si es que lo amerita. Si no lo amerita, se cubre con gasas o compresas. Ojo que las heridas postquirúrgicas, ¿no? Las heridas tienen que curarse todos los días, ¿ya? Y de 2 veces al día, que es lo más recomendable, ¿ya, chicos? Para evitar que se infecte la herida. Ahora, ya para ir terminando, uno de los otros procedimientos que se menciona en esta clase es la colocación del catéter venoso. Para la colocación del catéter venoso, bueno, vamos a tener 4 vías de abordaje, ¿no? Tenemos la vena basílica, la vena cefálica, la subclavia, la yugular interna y la femoral. Las que más se usan van a ser la yugular interna y la subclavia. ¿Cuáles son las indicaciones para la colocación de este catéter venoso central? Por ejemplo, para la monitorización hemodinámica, ¿ya? En casos de que el paciente necesite o requiera estar monitorizado hemodinámicamente, se le coloca este CBC para la medición de la presión venosa central. Pacientes en cuanto a acceso vascular, ¿no? Que requieren múltiples infusiones o que incluso esos pacientes que tienen malos accesos venosos o que se sufre, ¿no? Para buscarle los accesos venosos, ya para estos pacientes con mal acceso se le coloca su CBC. Pacientes en donde hay que administrar sustancias vasoactivas o tóxicos que son irritantes, drogas vasoactivas, antibióticos fuertes, ¿no? Nutrición parenteral total o quimioterapia,
En estos pacientes, por ejemplo, en pacientes que tienen la mucormicosis, ¿no? Que es una infección micótica y que necesitan recibir su tratamiento antibiótico antimicótico, perdón, con lo que es la anfotericina B, esos antimicóticos son muy fuertes, ¿no? Y podrían irritar, ¿no? Son tóxicos, podrían irritar al paciente. Es por ello que siempre se les coloca el CBC en estos pacientes para el manejo con la anfotericina B. Procedimientos radiológicos y terapéuticos, pacientes en donde necesitan, ¿no? La instalación de un marcapaso para un acceso circular pulmonar o un circuito extracorpóreo. Y bueno, ya para ir terminando con la última diapositiva, el último procedimiento va a ser el tacto rectal, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las posiciones para realizar un tacto rectal, como se puede ver en la diapositiva, ¿no? De pie, genupectoral, de cúbito dorsal o de litotomía, o de cúbito lateral o de Sims. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para un tacto rectal? ¿No? Para ello tenemos pacientes que presentan síntomas proctológicos. ¿Y cuáles son los síntomas proctológicos? Por ejemplo, sangrado rectal, eh, prolapso, supuraciones, tumoraciones, ¿no? También con síntomas urológicos como nicturia, chorro urinario disminuido, disuria, ¿no? En esos casos está indicado pacientes ¿cómo se llama? Pacientes, se ha indicado realizarle un tacto rectal, ¿no? También procesos en que se sospeche un origen ginecológico con el fin de valorar el fondo de sacoedulas también, con fines diagnósticos también. ¿En qué casos no debo realizar un tacto rectal? En casos en donde estamos frente a un proceso agudo anorrectal. Por ejemplo, si hay trombosis, son muy dolorosos en estos pacientes. En esos casos se debe evitar o no está indicado, ¿no? Un tacto rectal. Y bueno, para realizar el procedimiento en sí se debe hacer una previa exploración, ¿no? Si el paciente presenta hemorroides externos o no, o hemorroides trombosadas o orificios vistulosos. Si es que no lo presenta, vamos a introducir, ¿no? El dedo lentamente. Principalmente son 2 dedos, ¿no? Se coloca lidocaína siempre en gel, introducimos el dedo y hacemos el tacto rectal con fines diagnósticos en la mayoría de casos, ¿no? Entonces, bueno, creo que con esta diapositiva ya estamos terminando la quinta y última asesoría. Voy a pasar el post-test, chicos, y con eso estaríamos terminando. Si tienen alguna duda, me la pueden realizar o cuando ya repasen el tema, me la pueden hacer llegar por WhatsApp, si desean. Ya, chicos, voy a pasar el link y estaríamos terminando con la clase.